Hola gente querida, soy Paula Vilches, Y yo soy Farshid Rix y los invitamos a tener conversaciones. conscientes. Hola amigos, hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenidos Hola, a bien, ¿y todos en tú? este... Bien. Eh, bueno, bienvenidos a todos para este nuevo capítulo que va a ser toda una primicia, por así decirlo, un capítulo bastante completo, diría yo, en torno al tema de la nutrición. Hoy día tenemos una invitada. ¿Quieres hablarnos un poquito de ella, Paula? Nuestra invitada del día de hoy se llama Chaparak Chamchiri. Ella es ingeniero en alimentos y es perteneciente a la comunidad Bahá'í. Y hoy día vamos a hablar sobre nutrición no solamente desde un plano físico o material, sino que Ujú, también desde un plano espiritual. De acuerdo a las creencias que tiene Chaparak, ujú, que vienen desde la fe Bahá'í. Y por eso nutrición de cuerpo y alma. Y, y también vamos a hablar un poquito de la nutrición de la mente, pero eso es mucho más limitado en este capítulo. Y quizás podríamos hacer otro más adelante respecto a ese tema. Pero es bastante interesante conversar sobre la nutrición de otra manera, no solamente de manera física. sí. De hecho, me hace recordar el capítulo que tuvimos con Giovanna el año pasado, la conexión que tenemos entre espíritu, cuerpo y mente. Ujú, Porque nosotros como humanos sabemos que no somos solamente cuerpo y tampoco mente. Somos un todo. Y en eso también ujú. está el espíritu, quien es el que le da vida al cuerpo. Así que sean muy bienvenidos, bienvenidas a este capítulo y esperamos que les guste mucho. Sí, que lo disfruten. Hola, 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 Chaparán. Chaparak. ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, ¿Qué tal? Súper bien aquí también. Muchas gracias por la invitación. Ujú. qué bueno, Gracias a gracias ti. por venir. Es un tema muy importante, muy fascinante. Y bueno, el tema de hoy día que nos convoca es la alimentación del cuerpo y el alma. Entonces la primera pregunta sería, ¿qué es para ti o qué consideras tú que es una buena alimentación? Muchas gracias, chicas, por la invitación. Bueno, em, todos, bueno, sabemos que que el ser humano está dividido, estamos en una dualidad. Estamos divididos por una parte material, que es el cuerpo físico, y una parte espiritual. Y ambas necesitan alimentación. Entonces, la alimentación del cuerpo es a través de eh, todo lo que entra por los sentidos. Entonces, la comida es una de ellas, que es a través de las papilas gustativas, a través del olfato, uno siente el sabor, el olor, el color, por todos los sentidos uno come, ¿no es cierto? Y después uno aprovecha los nutrientes y todo. Pero los alimentos también tienen poderes que actúan a través de, los, de la mente. Y eso ya la ciencia cada vez lo está descubriendo. Tenemos también la parte espiritual, que es nuestro alma, que necesita alimento, y ese alimento no viene de los nutrientes, ni de la tierra, ni de este mundo. Tiene otra naturaleza. Y los educadores espirituales han traído de época en época ese alimento espiritual, que va variando de cada 1000 años. Por eso que cada profeta trajo enseñanza y oraciones para que nosotros vamos a alimentar nuestra alma, esa alma que tiene un progreso eterno. Después de la muerte sigue progresando. Entonces ese alimento, aquí tenemos que darle esos nutrientes espirituales. Si falta ese alimento espiritual, entonces el cuerpo, el ser humano, que es cuerpo y alma, está incompleta. Qué interesante. Chaparak, o sea, esta pregunta tú respondiste como lo de todo el capítulo. Ah, Claro, como todo en, claro. en resumen. Sí. Sí, Mm. sí, sí. Em, para aquellos oyentes o, ¿cómo se diría? Como nuestros seguidores, digamos, que nos escuchan, que no son tan creyentes en el mundo espiritual se entiende de otra manera, porque hoy en día hay una concepción de la espiritualidad muy amplia, digamos, muy amplia, no necesariamente del alero de una religión o de una Mm, creencia, ¿me entiendes?
¿cómo podríamos explicar o cómo tú podrías explicar esta espiritualidad, esta alimentación espiritual a alguien que no necesariamente es miembro de una religión? Claro. Bueno, ahora la neurociencia cada vez está acercándose más. ¿Qué significa esta parte espiritual del ser humano? Porque el alma y el cuerpo están unidos a través de algo que Bahá'u'lláh lo explica en una recopilación que hicieron varios médicos, que se llama el trono del espíritu. Entonces ahí comenta que está unido a través de un sentido común, el alma y el espíritu. Entonces, ¿cómo podemos explicar a alguien que no cree en Dios, ¿no es cierto? Hay una parte, este sentido común tiene que ver con la parte espiritual. Y es ahí donde entra la neurociencia y explica la forma de pensar de las personas, lo que ocurre en todos nuestros pensamientos, cómo funciona el cerebro. De hecho, el sistema límbico, el neocórtex, lóbulo frontal, todo el poder mental que tenemos, que, es- que está, que tiene que ver con el cuerpo y también nuestra alma, ¿no es cierto? También se encuentra de alguna forma con esta parte. Entonces, ahí puede entrar un poco el equilibrio entre la ciencia, que es material, hoy es material, y la parte sutil, que es espiritual, que no se ve. Entonces, ahí hay la ciencia cuando avance va a llegar a una armonía entre la ciencia y la religión. Y estamos cada vez acercándonos más. A través de la neurociencia estamos acercándonos. Ujú, ujú. Sí, completamente. Sí. Pienso también que hablando un poco de la alimentación espiritual, hay muchas prácticas que son muy buenas, por ejemplo, la meditación, ¿no? Mm, Hoy en día se habla más y más de la importancia de la meditación, incluso tú puedes ir al doctor y el doctor te dice tú tienes que meditar, tu problema no es físico, no es por una carencia física, ya sea del tema nutritivo o porque hayas estado expuesto a algún químico o porque lo que sea de nivel físico, material, sino que lo que a ti te sucede es algo que se está reflejando desde un plano más etéreo, ya sea mental o espiritual, y no sé, te sirve la meditación, por ejemplo. Algunos doctores te dicen eso, lo cual es un gran triunfo para mí, porque antes era todo el ser humano completamente diseccionado por partes y todo lo que vemos solamente. Y, y claro, como tú mencionas, la neurociencia, ya se está teniendo también mucho conocimiento sobre epigenética y cómo los pensamientos cambian la biología del cuerpo, ¿no? Cómo cambian la química, cómo cambian reestructura, todo se reestructura de acuerdo a nuestros pensamientos. Y pienso que a las prácticas también, porque si no le damos una práctica, hace unos días atrás grabamos un episodio sobre salud mental y una de las cosas que más se habló era de como tips para tener una buena salud mental y algunos eran, no sé, escribir, caminar en la naturaleza, contemplar, darse esos espacios de no hacer nada, ¿no? Como hablar con otras personas y como conectar. Y pienso que, claro, el término espiritual es tan amplio y nunca vamos a llegar a un consenso en estos momentos, es como demasiado información, desinformación, de todo, porque también hay muchas fantasías, ¿no? Que para ser espiritual, no sé, tienes que comer esto, o vestirte así, o Sí. pensar así, cuando en realidad yo lo veo mucho más sencillo, que es parte de ti, es una parte de ti y es como solo tú puedes conocer cómo es tu espiritualidad y qué prácticas te ayudan a alimentar esa espiritualidad. Obviamente eso va a variar según tus creencias, pero pienso que no es tan raro como se pone en la sociedad en general, que es como, oh, es que ella es espiritual o él es espiritual. Y en Iluminado o realidad, claro, iluminada. iluminado, ¿no? Todos somos espirituales. Lo que Exacto. pasa es que el concepto necesita estar un poquito más
natural, es como un poquito más natural de lo que se tiene, como tan raro así. Eso es lo que pienso al respecto. Mm, Sí. Mira, el ser humano, a ver, hablemos de lo espiritual. Ya, Bahá'u'lláh en su libro explica que hay 5 niveles de espíritu. Hay 5 espíritus. Tenemos espíritu mineral, tenemos espíritu vegetal, espíritu animal, espíritu humano, tenemos espíritu de fe. Cuando hablamos de espíritu humano, el espíritu humano o alma racional, que lo explica Abdul Bahá, si alguien puede googlear, lo puede encontrar, todo lo que Abdul Bahá escribió sobre el espíritu. Entonces el espíritu humano es lo que, o el alma racional, la conciencia podemos llamarle, ahora lo estamos acercando más. Pero la parte divina, después de la muerte, lo que sucede, necesariamente tenemos que tener espíritu de fe. Ese ya entramos a un tema ya, elevar el alma a un nivel que la otra vida, cuando uno muere, tenga poderes, otros poderes. Ese es espíritu de fe. Pero una persona que está en este plano, que no cree en la vida después de la muerte, puede tener su alma racional en equilibrio. Me refiero que las enfermedades, por ejemplo, son del espíritu humano, no tiene nada que ver con el espíritu de fe. Una persona puede estar enferma porque comió mal, porque genéticamente se le activó alguna enfermedad, por el estilo de vida, por la epigenética, que uno con el estilo de vida puede hacer que toda la parte genética se vaya a la peor expresión y se manifieste todas las enfermedades del cuerpo o de la mente. O con el estilo de vida, ¿no es cierto?, la rutina, de todo lo que entra a través de todos los sentidos del cuerpo, ¿no es cierto?, a través de la comida, lo que escuchamos, la musicoterapia, el clima, los ciclos circadianos. Entonces uno puede llevar a la peor expresión del gen o la mejor expresión del gen. Peor expresión o mejor expresión. Entonces uno puede moldear su salud mental y físico a través de manejarse con el estilo de vida. Y puede estar enfermo, pero sus acciones son espirituales, son de servicio a la humanidad, una persona que su alma está desarrollada de tal manera que después de la muerte nosotros puede tener poderes, o sea, su alma, una persona creyente que obedece la ley de Dios y está tan enfermo, no hay ninguna relación, dice Abdul Bahá. O sea, una persona que está enferma acá no tiene nada que ver con su alma proyectada en la otra vida. ¿Ya? No es un castigo la enfermedad. ¿Ya? Entonces uno puede enfermarse por ignorancia, porque no sabía y comió mal, ¿no es cierto? O hizo un estilo de vida muy sobreexigente. Entonces no hay relación, a eso me refiero. No es un castigo ni nada de eso. Porque mucha gente dice, se enfermó por castigo de Dios, nada que ver. No, nada que No. Estaba pensando en esto de la parte mental, porque nosotros comemos alimentos físicos para nuestro cuerpo físico, pero ¿cómo esos alimentos, ya que tú mencionaste la mala nutrición, por ejemplo, cómo influyen a nuestra mente, a nuestros pensamientos? Por ejemplo, ¿tiene la depresión algo que ver con la alimentación, por ejemplo? ¿O hay algo relacionado por ahí? Exacto, ahora se descubrió que en nuestro intestino se produce el 95%, según los escritos, las investigaciones que van cada vez mejor avanzando, 95% de serotonina. Entonces ahí, ¿no es cierto? Ahí se produce toda la digestión en el estómago, después la absorción en el intestino, ahí tenemos una microbioma, bacterias que están dentro de nosotros que producen cosas, sustancias químicas. Entonces lo que yo como también alimento estas bacterias, esta flora microbiana que está dentro de nuestro intestino, que tenemos que alimentar a ellos para que ellos alimenten a nuestro. Y hay un eje intestino-cerebro que nutre toda la alquimia mental. Entonces, por más que uno ore, haga oraciones, ¿no es cierto?, pida a Dios,
pero hay cosas que tienen que ver con las leyes de la fuerza de la naturaleza, que tenemos que estar en equilibrio. Claro. Entonces tenemos una ala que es la parte espiritual y otra ala que es la parte material. Material. Tiene que estar en equilibrio, no podemos irnos, eso es fanatismo, si nos vamos para la parte espiritual ya ignorancia, ¿no es cierto? Mucho fanatismo por un lado. Si nos vamos por el lado material y olvidamos la otra ala, nos vamos al materialismo, es otro problema. Entonces la ciencia y la religión, a través, que representa la espiritualidad, tiene que estar en equilibrio. Mm. No importa si es creyente o no, si aquí tiene que haber un equilibrio. Ujú. ¿Ya? Claro. Me surge la pregunta, Chaparak, de que, bueno, yendo a esta parte más material de la alimentación que tenemos diariamente, hoy en día sabemos que la calidad de los alimentos no es la que había antiguamente, ha cambiado porque la tierra ya no es tan fértil, está muy intervenida y un montón de procesos químicos que antes no existían. También el aire está contaminado, el agua está contaminada, etcétera. Entonces viene toda esta industria de la suplementación a través de las vitaminas, los minerales. ¿Tú crees que eso realmente hoy en día es una necesidad, suplementar? ¿O en realidad depende del caso, depende del lugar donde uno viva, etcétera? Claro. Porque por lo menos yo tiendo a hacerlo bastante. Y porque también percibo que efectivamente el alimento ya no tiene la calidad que tenía antiguamente. Y de pronto hay cosas que también, estado de ánimo, sobreexigencia, lo que tú misma comentabas, que de pronto hacen un desgaste. Entonces uno dice, bueno, puedo suplementar por este lado y a lo mejor eso me equilibra un poco más o me puede ayudar a dormir mejor o a tener una mejor metabolismo y así, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de eso? Oh, qué pregunta tan compleja, difícil y importante. Muy importante. ¿Ya? Por un lado, todos sabemos que la forma en que se está haciendo la agricultura desnutre, o sea, la tierra está totalmente desprovista de nutrientes, entonces el alimento que brota de la tierra también está pobre de nutrientes, ya está demostrado. Y tenemos que lamentablemente suplementarnos, pero también tenemos que buscar un médico competente, ¿ya? Para que pueda buscar el suplemento que pueda absorberse bien, porque uno encuentra muchas marcas Sí, que son como jugo yupi, no hace nada. sí, sí. Es verdad. Entonces son dosis muy bajas que en el fondo y está regulado porque uno es el que tiene que buscar un médico competente y no llegar y comprar, ¿no es cierto? Y también hay que ver un médico que sepa, que vea cuál es el nutriente que falta en tu cuerpo, cuál elemento el que está bajo o alto y equilibrarlo. Mm. No llegar y suplementarse porque ese es multivitamínico, tiene de todo. Y si yo tengo el hierro alto Claro, y, la y generan un después problema. voy a tener un clavo en el hígado por exceso y sacar el hierro es complejo. Entonces, por otro lado, tenemos que tener cuidado con las incompatibilidades alimentarias, que es no mezclar alimentos diametralmente opuestos. Que mismo Bajaola lo enseña en su tabla de medicina. Que ahora la ciencia, ahora ya están aprendiendo, de hecho la medicina ayurveda hace muchos siglos lo viene enseñando, pero está muy castigada todavía. La medicina china también algo sabe. No podemos mezclar alimentos ácidos y alcalinos. Eso como ingeniero de alimentos le explico que en ninguna reacción química en fábrica van a meterle algo ácido, por ejemplo, una fermentación ácida con alcalino. O sea, el pH es muy importante para las reacciones químicas, la temperatura, el pH de los alimentos. ¿Por qué se corta la leche? O sea, se acidifica y se corta. Entonces, si yo tomo leche en mi casa, después como algo con vinagre, obviamente que voy a tener una reacción química desfavorable. No puedo hacer eso. No podemos comer alimentos crudos, bueno, dependiendo del fuego digestivo,
Ya una persona joven, su estómago aguanta mucho. El problema es cuando las enzimas digestivas, las pepsinas y otras enzimas disminuyen con la edad. Entonces no podemos ya mezclar cualquier cosa. Tenemos que comer un poco más simple, no mezclar muchos alimentos que son diametralmente opuestos, por ejemplo, alimentos pesados con alimentos muy livianos, alimentos crudos con cocido. Uno dice, pero yo a los 20 comía de todo. Claro, sí, a los Cualquiera 20, come de todos los 20. y si a los Sí. 20 comiéramos con estas reglas, serían superhumanos. Los jóvenes pueden ser 4 veces mejores de lo que son ahora, si respetaran estas reglas, pero como son jóvenes y llevados por los sentidos, y aquí el que domina el caballo, no el jinete, Claro. Y tampoco tienen la le ponen, ¿no? información muchas veces, A porque veces tienen, también, porque tienen la información. sí, Los papás le dicen, no coma tanta bebida, no come las claro, sí, energéticas, eso sí. y come nomás. ¿Por qué? Porque el joven tiene que desarrollarse espiritualmente para desarrollar la parte conciencia, Conciencia, sí. para que la conciencia domine a la parte animal que tenemos acá, que es todo lo que está dominado por el sistema de los sentidos, que es fuerte, dice Rumi, el poeta persa. Soy un hierro frente al imán más poderoso. Entonces, si no dominamos nuestra parte, que es el jinete, nuestra parte consciente, con conocimiento, y hay una cita Bajaula que dice que la sabiduría es más ardiente que el calor del verano y más agudo que la hoja de acero. Entonces, es tan importante tener conocimiento y usar la sabiduría para poder tener un estilo de vida que equilibre el cuerpo, la mente y el alma. Es sumamente importante y nuestra sociedad en estos momentos, lo que se ve a nivel masivo es que está muy desequilibrado, ¿no? Como que no se encuentran herramientas. Por ejemplo, a mí me pasó, hablando ya de un tema personal sobre mi microbiota, que yo me leí unos libros de Bruce Lipton y empecé a hablarle como a mi cuerpo, a mis células, como si fueran seres, ¿no? Como a todo mi cuerpo empecé todos los días a conversarle. Y bueno, porque él dice que cuando te miras al espejo, tú no ves una persona, ves 30 billones de células, más o menos. Y todas funcionan de acuerdo a los pensamientos que uno les da y va cambiando la proteína y es toda una ciencia. Y entonces empecé a hacer eso, pero yo me sentía sin nada de energía. Y cuando me vine a vivir a Estados Unidos, hace como ya casi 3 años, me di cuenta de que mi microbiota estaba muy mal y bueno, fue un shock cultural enorme, fue un cambio de vida tremendo, una cultura nada que ver, sin saber cómo andar por el mundo, ¿no? Es como, te toma un tiempo, no es fácil. Y me di cuenta que necesitaba dormir demasiado y estaba demasiado agotada. Obviamente, mi cerebro se cansa porque hablo inglés todo el día y es otra cosa, otra forma de pensar, las formas sociales son diferentes, todo es diferente. Pero bueno, fui al doctor y me dijo, tú tienes tienes candida, como exceso de levadura. Y entonces me hice junto a mi esposo hicimos una dieta anticándida como por un año, así, mucho tiempo. Y el cambio en mi cuerpo fue impresionante, ya sea como a nivel corpóreo, lo que tú ves, no sé, por mi zona abdominal tenía mucha menos grasa o, por decirlo en palabras simples, ¿no? Como que yo me sentía bien, mis pensamientos estaban claros, no tenía como antes me sentía como con una nube así. Y después estaba súper clara, súper rápida, me sentía más inteligente, más capaz. Eh, y yo quedé así como, wow. Y bueno, sí, estuve con medicina ayurveda y por eso pude entender un poco más respecto
las mezclas de alimentos. Obviamente no sé mucho, pero por lo menos en mi Ujú. caso, intentar aplicarlo. Y quedé como wow, así, y me quedé Sí. pensando en la nutrición que yo tenía en Chile que yo consideraba saludable. Y que muchas veces nosotros pensamos que comemos de manera saludable, pero no nos faltan herramientas. Total, exactamente. Todos, mira, la mayoría de la gente, todos creen que somos iguales, pero Mm, somos todos distintos, tenemos distintas, en la epigenética ya está mostrando que hay personas que son más, por ejemplo, que la dieta exceso de carbohidrato es bueno para algunos y malo para otros. De hecho, Hipócrates decía, alimento para uno, medicina para otro, veneno para uno, mm, medicina para otro. mm, Eso en la medicina ayurveda, en la medicina china lo explica muy bien. Hay distintos tipos de personas, hay personas que tienen que comer sabores más amargos, otros sabores más dulces, otros sabores más ácidos. Entonces, si una persona que genéticamente es más ácida, si come alimentos ácidos y picantes, va a subir el calor del cuerpo y va a desarrollar el Helicobacter pylori, por ejemplo, pero otra persona jamás lo va a hacer. Y de hecho, si hace la dieta de este, se va a enfermar de los nervios. mm, Entonces, una persona que genéticamente necesita sabor dulce para equilibrar su sistema nervioso, si come una dieta amarga, va a alterar su sistema nervioso. Una dieta claro. amarga es mucha lechuga, por ejemplo. Ujú, Eso es mucho prana, mucho oxígeno, tal vez, no sé, no entiendo mucho, seca el cuerpo, lo seca, lo aligera, entonces los pensamientos se ponen más rápidos, se enfría su sistema digestivo, no se activan muchas mm, enzimas, no va a digerir bien los alimentos que come, se va a convertir en AMA, una sustancia tóxica en el cuerpo que va a dar vuelta en el cuerpo. Se va a contaminar su colon y no va a evacuar, se va a secar sus heces, ujú, no va a ir menos al baño. Entonces, este tipo de persona tiene que comer una dieta alto en carbohidratos. Es ridículo, pero no estamos hablando de carbohidratos como harina refinada, azúcar Claro. refinada. O sea, claro. toda la humanidad tiene que bajar, no a 0 grado, a 0%, porque es imposible por un tema social, bajar lo que más pueda los alimentos refinados. Y procesados, Y, me Sí, imagino también, ultra procesado. procesados. y se lo dijo, la industria no tiene la culpa. Ellos producen lo que la gente come. No le echemos la culpa a la industria de alimentos, no la estoy defendiendo tampoco. La culpa la tiene los deseos de las personas. Son los deseos de las personas que mantienen vivo todo lo que uno ve en un supermercado o en un centro comercial. Son los deseos. La gente desea y el fabricante lo hace. Si nosotros empezáramos a cultivar la conciencia, el conocimiento, empezamos a comer alimento orgánico, alimento no procesado, entonces la industria va a empezar a producir cosas para uno, para nosotros. Pero para eso tienes que tener conocimiento. Sí. Y para eso está este podcast. Bien. Sí, es cierto. La comunicación, claro. Como Sí, sí. Exacto, dar herramientas. Esto es dar herramientas, justamente. exacto. Siempre Somos nosotros nosotros los que decimos, tenemos que exigir y a los niños, por ejemplo, el niño, no comprarle alimentos chatarra porque ¿qué No. estamos enseñando? Mm, Tenemos que movernos lamentablemente en se da mucho, acción. Hay muchísimo. que entrar a la acción, porque estamos desde afuera esperando que el mundo cambie, pero tenemos que ir a la acción. sí, es verdad. No, bueno, en mi caso, yo me tomé mi alimentación con mis propias manos y dije, ya, esta dieta es básicamente sin azúcar, ¿no? Básicamente eso es. Porque realmente encuentro que la sociedad está adicta al azúcar. Es una Son adicción. niños desde la infancia. Meten mucho azúcar, es impresionante. Y Chile Sí. tiene uno de los índices de obesidad infantil más altos del mundo. Mm, Total. Es impresionante. En la universidad
en una conferencia que fui de alimentos, resultó ser que Chile era el consumidor, el segundo del mundo de consumidor del pan. Mm, Sí. sí, O el primero, no me acuerdo, pero éramos así como un número uno más sí, alto del mundo del pan. con Francia o algo así. Creo que Rusia es otro. También Rusia consume Mm, mucho pan. Sí. Ahora, qué triste, ¿ah? Porque el pan, el trigo, alimento de la humanidad durante siglos. El problema es la modificación genética del grano, porque el pan, cuando lo fermentan, entonces hay una reacción química de la levadura y la levadura produce un gas. Y ese gas se atrapa en la malla, que es el gluten, para que no se escape. ¿Ya? ujú, Entonces, en el caso del queso, por ejemplo, se escapa y generan los hoyos, ¿no es cierto? Esos huecos, ¿sí? mm, Esos hoyitos, mm, ya, porque el gas y queda el hoyo. En el pan no ocurre eso, entonces esta malla tridimensional produce un volumen y crece y se queda atrapado y ahí como que aumenta más grande, ¿no? ujú. Entonces el gluten lo han fortalecido para un tema tecnológico más que nada. Y mucha gente Sí. tiene una fuerte sistema digestivo y comen y no pasa nada, pero hay personas que tienen problemas con con cómo digerir este gluten Mm, y les produce problemas. Ahí tenemos los celíacos por un lado sí, y el resto sí. de las personas, la inflamación, por ejemplo. Hay que ver por qué un alimento, por qué no una manzana no es adictiva. Ujú. Exacto. ¿Desde Buena cuándo un deducción. alimento se hace adictivo? ¿Por El qué? pan es súper adictivo en Chile. Yo me acuerdo Sí, cuando leí un libro que se llama Cerebro de Pan sí. y otro que se llamaba Alimenta tu cerebro y yo andaba hablando del pan así en Chile y la gente, no, pero es que yo no puedo dejar el pan, pero es que no, me muero, una cosa así. O la Bueno, Coca-Cola, por ejemplo, también tiene. Bueno, la Coca-Cola es completamente química, ¿no? No tiene nada orgánico, pero de todas formas es una cosa tan. Yo conozco gente que le han sacado la vesícula, tienen estrictamente prohibido volver a tomar Coca-Cola y no la pueden dejar. Es una adicción, pero impresionante. Entonces, igual hay harto para analizar ahí en la industria de la alimentación y todo esto, de todo lo que se bebe también, hasta el agua. Es impresionante. yo creo que hasta de todo lo que he leído y visto, estamos atrapados. Porque ya uno dice, ya, voy a ir a comer todo orgánico, pero está transgénico. Entonces voy a comer todo no transgénico. Ya lo que nos queda es volver a cultivar. Ese es así va a Y, tener que ser. y pienso que no solo como monocultivo, ¿no? Porque la tierra se echa a perder porque se cultiva una sola cosa. Entonces la tierra como que, si tú ves en la naturaleza, es todo como más mezclado. Como que se mezcla esta zanahoria, se mezcló con un choclo y es como todo más así agrupado y eso genera mucho más nutrientes en el suelo. Pero si tú tienes Claro, esta semilla transgénica de maíz, ¿cómo va a regenerarse el suelo? ¿No? Es como la calidad del alimento no tiene la misma calidad nutritiva, digamos, y es como bastante difícil. Hay varios documentales sobre eso. sí. Bueno, no me sé los nombres en español, pero los voy a buscar y anotarlos para el capítulo. Pero uno se llama Kiss the Ground. Y ahí hablan mucho sobre el monocultivo y el problema y lo que están intentando hacer en Estados Unidos con los granjeros es que ellos no tengan un solo tipo de cultivo, sino que una mezcla para que el suelo se Total. pueda ir regenerando. Y hay plantas que ahuyentan ciertos insectos y ayudan al otro. Totalmente. Eso. La agronomía está un poco sesgada hacia la parte económica. Entonces tenemos que conscientemente exigir una agronomía sustentable, sostenible, sea útil para el ser humano y el planeta. Mm, Esto se va a lograr cuando la humanidad se una para que todo vaya encaminado hacia el bienestar.
Es Mm. nosotros a través de la conciencia, el conocimiento, la sabiduría, o vamos a irnos hacia la luz. Ujú. Y Sí, especialmente los jóvenes, porque ellos son los que están muy dominados por sus sentidos. Ellos son los que tenemos que enfocarnos más, mm, darles herramientas, claro, sí, para que no se dejen llevar por sus sentidos y sigan comiendo estos alimentos adictivos y cada vez más. No sé, en nuestra niñez los alimentos no eran tan dulces. no, llega a ser asqueroso, o sea, Eh, perdón por la palabra, pero es como, te da así como ganas de, no sé. Mm, las personas que dejan el azúcar, después dejan en un 80-90% lo dulce, después cuando compran algo dulce no lo pueden tragar, no, es porque se demasiado. desinfla, claro, es demasiado. Las papilas gustativas se Qué desinflan, oso. entonces no la soportan. Mm, sí. Bueno, tenemos que aprender a cultivar entonces. Sí, sí, porque da como la sensación de qué podemos hacer al respecto, porque estamos como sobreestimulados, ¿no? Y bombardeados. Estamos como atrapados, como dijiste tú. Atrapados. Esa es una parte, ¿ah? Porque no somos solo lo que comemos, sino todo lo que entra por los sentidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Como estamos atrapados, ya no tenemos tiempo para cultivar ni nada, entonces comencemos a alimentar lo que escuchamos. Entonces, la musicoterapia, música que mantenga un sistema nervioso equilibrado. Y a la mañana escucho música más que me activa un poco, pero sin alterar la mente. Entonces busco frecuencias musicales de todo tipo de música, todos los estilos musicales, pero que tenga esa frecuencia que me activa un poco sin alterar la mente y que no me produzca sueño, porque necesito... Ya. Y en las tardes, cuando voy, quiero dormir, entonces cambio la música a una música más que me active un poco más el sistema parasimpático y pueda inducir el sueño. Una música que me agrade. Puede ser cualquier estilo musical, pero faltan músicos que trabajen en esas frecuencias. Y siempre letras positivas, no letras que nos lleven hacia abajo. Sí. Sí, yo escucho música en otro idioma, así no escucho lo que dice, porque de verdad, porque es como Sí, un mantra, es como programa el subconsciente. Entonces, sí. si me gusta una música, lo escucho en otro idioma. No sé lo que está diciendo. Me encanta este tema que empezaste, que abriste. Porque la música es nutrición. No, La total. música es nutrición. Tú puedes escuchar una música destructiva e irte a un Mm, hoyo y te mm, pones adicto. Como que te hace mm. sentir mejor esa música. Una vez Farshid lo mencionaba, ¿no? Era como un loop, como que te quedas ahí. Y uno puede, según mi análisis, porque yo he analizado mucho este tema y no tengo conocimiento científico, es solo mi observación, pienso que te mantiene como en un estado de víctima, como ahí, como desempoderado todo el rato. Y yo sé que en la sociedad no se habla mucho de la importancia de las letras en las canciones. Mm. Eh, Pueden haber muchos motivos y no es el capítulo para eso, pero una letra te puede empoderar muchísimo. Una letra te puede dar herramientas de cosas que tú no sabías, no conocías. Puede ser de tu ser, ¿no? O en colectivo como humanidad. Y es súper importante la letra porque te llega al subconsciente. Entonces, si la letra todo el rato te está diciendo, pobre de mí, el mundo es horrible, que ven a rescatarme, O no puedo vivir sin ti. Todas estas claro, canciones románticas, súper así, desde la súper, posesividad o desde, etcétera, de sí, conceptos o súper Total. errados del amor. peor en otros estilos musicales más urbanos, más actuales, la objetivización de la Claro, mujer, por sí. ejemplo. Eh, Sobresexualización también. Sí, y es como nada que ver, creo yo, con el propósito de la música, que la música para mí, bueno, no puedo hablar así imparcialmente porque soy música,
Sí, Pero para mí la música es una expresión del alma. Viene desde un plano sí, etéreo, espiritual, no sabemos de dónde, pero viene con un propósito muy noble y es dar herramientas, esa es una parte, pero también dar aliento, dar ayuda. A veces tú escuchas una letra y te pones a llorar, así, o escuchas una melodía, un piano, un violín, y no sabes por qué te toca el alma y empiezas a desahogarte y es como terapia, ¿no? Entonces hay que darle, está tan confundido el tema de la música, los propios músicos creen que es un número. Ah, ¿cuántos oyentes tengo en Spotify? ¿Cuántas vistas tengo en YouTube? La música se ha transformado como en un número cuantitativo, ¿no? O en un producto. Ah, como me tengo que vestir así, tengo que mirar así. Nada que ver. Es nutrición, es alimento para el alma. total, total. La música puede alterar la mente o relajarla. Es un alimento y tenemos que tener cuidado porque hay mucho alimento adictivo y está tóxico. Tenemos que entrar, o sea, tenemos que capacitar, enseñar a la gente, a las personas, a los jóvenes, para que tengan sabiduría, para que con sabiduría puedan escoger sus canciones, sus músicas. Mm, Si no, alteran su vida. Las sí. letras, es muy importante las letras, total. Es como un mantra. Ujú. Sí, porque lo repites y lo repites. Y lo mismo ver las películas que vemos. ¿Qué tipo de películas vemos? ¿Es nutritivo para mí o no? Porque Hollywood, O Está las series tóxico. también, las No, ya que están está tratando tóxico. sí. Incluso en Netflix uno puede encontrar un montón de series también que están muy cargadas hacia la violencia y un montón de sí. Ahí cosas tenemos, negativas. ahí tenemos la nutrición visual, lo que el ojo ve y lo que escucha. Entonces tenemos, mire, fíjese, Hollywood empezó en los años 50 o antes, Mm, con películas que no había película que no tenga un whisky y cigarro. Mm, claro. Y, Sí. y lo más probable que esos actores no tomaban ni fumaban, tal vez era, Era. ya. utilería. Hoy en Sí. día es en las películas, porque el cigarro después empezó a bajar el consumo, porque ya era evidente, y que empezaron a hacer de moda la droga. Ujú, No hay claro. película que no haya una droga, y los que trafican son los buenos, la policía la mala. Entonces, ¿qué eso es peor que la canción? Sí. Es una programación neurolingüística. Mm, Es una reprogramación neurolingüística las películas. O sea, moldean el carácter de la humanidad, sí. el estilo de vida de la humanidad. Entonces, lamentable cómo está la humanidad. Ya tenemos, por un lado, lo que comemos, lo que vemos, lo que escuchamos. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué más falta? Está todo contaminado casi. Bueno, es que es ahí donde tenemos, está lo bueno también. Tenemos que educar, enseñar, capacitar para que vayan para el lado de la construcción de un nuevo mundo, una regeneración de la raza humana que nació hace tiempo y que tenemos que darle fuerza. Donde pongamos nuestra atención, nuestros cinco sentidos, eso crece. Mm, Sí, totalmente. exacto. Tiene que ver con la Sí. naturaleza, la doble naturaleza humana, que es espiritual y material. Mismo Abdul Baha hablaba, ¿no? De que todos los días estamos tomando decisiones y bueno, en base a estas dos naturalezas, pero y siempre hay una que estamos dándole más énfasis. ¿A cuál estamos nutriendo? ¿A la naturaleza netamente material y animal del ser humano o a la espiritual? Y uno lo nota. Cuando conoces gente o ves gente, no sé, en el trabajo, en la calle, donde sean amistades, uno nota quién está realmente alimentando más su naturaleza espiritual o Sí. material. Por ejemplo, hablando justamente de los sentidos, también está el habla. ¿Qué sale de tu boca? Mm, ¿Qué Ujú, estamos hablando? Estamos hablando mm. del vecino, no sé, de la vida de los demás. Estamos criticando constantemente, estamos con miedo, transmitiendo las noticias que nos están bombardeando de miedo todo el tiempo, que el portonazo, que todo está malo, que... ¿verdad?
o estamos hablando de cosas positivas, edificantes, estamos hablando de proyectos nuevos, de algo positivo, no sé, enalteciendo cosas que hacen los demás que son positivas y a todos nos contribuyen. Eso para mí también es súper fundamental y afecta mucho la psique de las personas. Afecta mucho. Eso tiene que ver Total. con el ambiente. A mí me afecta, por lo menos mucho, que soy una persona también muy sensible, pero donde yo voy a trabajar, por ejemplo, cuando están todo el tiempo hablando mal de negativo, puras cosas negativas, negativas. Eso a Mm, mí me alimenta, pero muy mal. O sea, ¿qué es lo que entra mm, al oído? ¿Y qué sale de mi boca? Y como uno Total. se contamina con eso fácilmente. Esa es otra área de la nutrición que yo creo que también es súper fundamental. Es mm, alimento, total. Eh, Cuando uno se enfoca en lo negativo, genera una red neuronal. Cuando uno sigue con el negativo, con el negativo, con el negativo, porque es algo malo. Y lo malo es miedo. Es el futuro que no existe, miedo. mm, Eso altera la amígdala y la ínsula. Entonces empieza a generar cortisol, adrenalina, norepinefrina y quizás qué otras sustancias químicas. Esa alquimia negativa que activa el sistema simpático. Pero cuando es reiterativo, reiterado, reiterado, después llega un punto que entra en un sistema queda pegado en la lucha-huida. mm, Y empieza la ansiedad, palpitaciones y síntomas que después no sale de ahí. Y eso avanza, 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 no para. Y la red neuronal empieza, esa red, a ponerse más gruesa, más neurona. mm, Y por ahí, y después, como el cuerpo es tan eficiente, mm, que usa esa red la más fuerte, que es la mm, negativa, lamentablemente lo que más alimentamos. Entonces, como un velo ciega y no ve lo bueno, mm. entonces uno ve lo malo. Oh, Uno qué empieza a ver, impresionante eso. todo lo ve más grande de lo que es. Sí. Ujú, Pequeñas cosas lo ve grande. Y ahí vienen olas de divorcio, olas de personas que se dividen, peleas por nada, porque lo ve más grande, porque está en lucha-huida. Porque en la mm, lucha-huida nuestro sistema nervioso viene de la época de los dinosaurios. Entonces, si lo fortalecemos lo negativo, entonces está preparado para huir de un león. Entonces ujú, cualquier ruido lo ve como amenaza. Y claro. no hay ningún león. Entonces, está, y los que están al lado escuchando también están fortaleciendo esa red neuronal. Por eso que Bajaula dice no murmurar y no escuchar murmuración. Mm, Porque esa sí. red neuronal que está conectado con la alquimia mental de la lucha-huida se crece, se potencia, se fortalece y hay que volver hacia atrás. Sí, la ciencia ahora descubrió cómo mejorarlo, pero un trabajo difícil, doloroso, y que hay mucha gente que está tratando de curar fibromialgia, fatigas crónicas y otras enfermedades, pero tienen que hacer muchos ejercicios polivagales, tienen que hacer meditación, que la gente cree que uno se conecta con Dios, pero en la ciencia se descubrió que equilibra el nervio vago. Mm, Entonces, equilibra la parte simpática con el parasimpático. Entonces, cuando uno respira, entra oxígeno. El oxígeno, que en medicina de la Ayurveda, prana, ¿no es cierto? Cuando uno hace esto, entra oxígeno, activa el simpático. Cuando uno bota, bota CO2. Entonces ujú, activa el parasimpático. Entonces hay un equilibrio de gases entre CO2 y oxígeno, hay un equilibrio y activa el simpático y parasimpático, y ahí uno se relaja y se calma. Entonces, el pranayama, que de la medicina antigua, de la yoga, toda esta ciencia tan maravillosa que los antiguos Vedas descubrieron a través de la meditación, que hoy en día la ciencia lo esté científicamente mostrando, es una tremenda maravilla es y va a hermoso. seguir avanzando. Entonces, Sí. sí, lo que decía Paula de la meditación, hoy la meditación yo creo que supera la alimentación. Mm, Comamos tranquilo, comamos 80-20, le digo a todos mis amigos, chicos, no sean exagerados con la comida, 80-20, no sean tan exagerados, mm, tan exigentes, porque cuando uno es exigente,
es como con los chinos decía, rígido, la rigidez se quiebra. Uno tiene que ser blandito. Sí, Comamos flexible. claro, 80% lo más orgánico, lo más simple, y un 20% comamos un poco de todo. Oye, estoy maravillada con este episodio, ¿ah? ¿Qué les puedo decir? Porque me encanta ver esta visión completa de la nutrición, ¿no? Estoy Exacto. pensando en lo que tú comentaste un poquito, lo que ustedes dos comentaron antes, porque es súper importante eso de no vivir en un espacio lleno de cagüín, diríamos los chilenos, ¿no? Como pelambre, Chisme. chisme. Eh, Hay dos citas que me recordaron esta conversación que ustedes estuvieron teniendo. Una es de Abdul Baha, que dice la realidad del ser humano es su pensamiento. Otra es de Einstein y él dice que la pregunta más importante que tenemos que hacernos en nuestra vida es si el universo es amigable o no. Y que según eso, nuestra vida se va a dar, digamos. Si Como la pensamos que creencia. es, claro, si pensamos que sí es amigable, toda nuestra vida va a ser de una manera. Y si pensamos que no, va a ser de otra manera. Y obviamente eso va a influir en nuestra nutrición, ¿no? Es como súper importante y me parece súper interesante también hablar un poquito de las emociones en nuestra nutrición, ¿no? Porque las creencias generan también gatillan ciertas emociones, ¿no? Por ejemplo, hay personas que llegan a vivir en un estado de crisis de ansiedad todos los días, por ejemplo, y hay otras personas que tienen un sistema nervioso súper relajado, aunque estén en un lugar difícil, dependiendo mucho de este tipo de nutrición. Entonces, ¿tú crees, Chapi, que las emociones hacen que nuestra nutrición varíe? No solamente por comer, tener ciertas emociones, sino que al revés. Por tener ciertas emociones, puede que nosotros elijamos comer de cierta manera. ¿Están como relacionados o no? ¿Qué piensas? Está totalmente conectado, porque nuestra parte espiritual con la parte material, ambos están unidos por este sentido común, que la ciencia después va a descubrir. Yo no sé a qué se refiere este sentido común que dice Bajaola, porque dice que la mente tiene 5 facultades, y uno de ellos es el sentido común que lo conecta con el cuerpo. Y la Mm, otra facultad es la memoria, la imaginación, la reflexión y la comprensión, creo. Y el sentido común que conecta. Entonces, ¿será el sistema nervioso? ¿Será nuestro sistema nervioso autónomo que conecta? Bueno, dejémoselo a la ciencia, pero sí las emociones afectan. Por eso que tenemos que alimentar el alma con esta sabiduría que viene de Dios a través de los profetas, mensajeros, Krishna, Buda, Mahoma, Zoroastro, todos los profetas trajeron enseñanza para que podamos en esos momentos de crisis existencial, estamos en un mundo dual donde los problemas existen, porque dice Bajaula que este mundo tiene crisis y victoria, tenemos todo lo que sube baja, y lo que baja sube, es imposible que algo se quede eternamente abajo mm, o que algo siga creciendo eternamente. No existe ni siquiera el oro, que es lo más preciado de este mundo. Uno ve el precio del oro, sube y baja. O sea, en alza, pero sube y baja. De hecho, las criptomonedas sube y baja, pero no hay nada que esté así. Todo lineal, no existe. Entonces nuestro estado de ánimo tampoco es lineal. Felicidad máxima. Dice la medicina china, exceso de felicidad enferma. Ahora, ¿por qué? Pero usemos el sentido común. Exceso de serotonina. Todos los excesos enferman. El doctor le da pastilla antidepresiva a una persona, no le da harto, pues mire, cómese 1 kilo para que sea muy feliz. Está, pero totalmente controlada la cantidad de pastilla antidepresiva. ujú, O sea, si uno está mal, todos los problemas que uno tiene es por los deseos. Si uno sí, corta el deseo, sí. el problema sigue, pero ya no me afecta. Y mantengo calmada la mente. Claro, viene la tristeza, lloramos. Viene la alegría, reímos.
Entonces tenemos que pasar por este ciclo de repente de tristeza, murió alguien, lloramos. Hay que vivir el proceso, soltar. Y ahora la ciencia descubrió que cuando uno llora, eliminamos cortisol. Se Por equilibra el eso sistema. que ahora hacen llorar a la gente que acumuló mucha pena, por ejemplo, tiene que Sí, que soltar, soltar, se soltar, resetea el sistema nervioso. llorar. Que, Entonces, sí. claro. Y reír relaja el sistema nervioso, es algo, un efecto invisible, pero el efecto cambia la alquimia mental. Uno con reír, ya la ciencia descubrió la risoterapia y todo eso, tiene que ver con nuestro sistema nervioso, con todos los marmas, como dicen la medicina antigua, los Ujú. meridianos que dice la medicina china, todos esos puntos que está conectado, todos los órganos se activan y se desactivan con la sonrisa, con nuestros gestos, está todo relacionado. Y también hay que hacer ejercicios, la ciencia lo explica, Bajaula también dice que el ejercicio fortalece el músculo y el sedentarismo es lo peor que le puede pasar a una persona. Caminar, tenemos que caminar. Caminar Sí. equilibra todo el cuerpo. Caminar, Ujú. Y la Sí. mente también. que no es lo mismo que correr, porque correr es una actividad simpática, caminar es al revés. Ujú. Sí, es lo mejor. Es bueno para la mente, súper bueno, como que a veces uno está problemado. Yo camino en la mañana y en la noche. Ojalá todos los días, pero a veces no puedo. Pero trato de que sea todos los días y tengo la suerte de que mi trabajo queda a 12 minutos caminando. Entonces me voy y me vengo caminando a menos que esté lloviendo fuerte o cosas así. Y a veces tengo la mente aproblemada y camino y ya. Sí. Ok, encontré una Se despeja. solución, claro, pero puedo hacer esto, es mucho mejor que estar sentada, porque el ser humano no fue hecho para estar sentado tantas horas, es como el cuerpo humano fue hecho para caminar, entonces Para tenemos moverse. muchos desbalances por estar tan sentados, pero a nivel mental también, ¿no? Es como la mente se queda como pegada, así, o distraída, que es peor, como que Exacto. no tiene tiempo para divagar. Oye, y para terminar la pregunta que hiciste, sí las emociones afectan. De repente a una persona le llega una mala noticia y se le corta el hambre, no puede Mm, comer. mm. Sí, O de repente se enojó y le viene un hambre. Y totalmente relacionado, ¿te fijas? sí, Pero dice Bajaola que cuando estamos enojados, no comer. No comer cuando uno está enojado. mm, Y es porque, claro, el fuego digestivo no está equilibrado y no va a digerir bien la comida, por eso. Y si, no, si el fuego digestivo no está equilibrado, es como cocinar con un fuego muy bajo. Entonces pones harta comida con una vela. mm, Eso nunca se va a cocinar. mm. Qué O interesante. mucho fuego y poquita comida. Se va a quemar. Mm, Entonces nuestro sistema digestivo tiene que estar totalmente calmada la mente, el sistema nervioso muy equilibrado, un fuego digestivo, que son las enzimas digestivas, muy equilibradas para que podamos, y la cantidad de comida que entra, y las emociones. No comer cuando estamos enojados, no comer cuando estamos tristes, mm. no comer con personas que nos ponen nerviosos. No Mm. digerimos bien. Oye, a mí me pasa, mira qué interesante, porque yo como vivo lejos de mi patria, aunque soy ciudadana del mundo y creo que todo el mundo es un solo país, Sí, sí, y que va a ser así en el futuro, estoy segura, sí. me vienen unos bajones fuertes ¿Dónde vives, Paula? en ¿En Carolina qué del ciudad? Norte, Ah, sí, en me Chapel acuerdo. Hill. Sí, uy, una ciudad hermosa. Pero la verdad es que no hay ni un chileno. Ah, Entonces yo ¿en siento serio? como que, sí, donde yo estoy no hay ni uno. Entonces yo me siento así como a veces quiero que me digan, sí, po, ya, po, no sé, Ah. El como poder Jeffrey, hablar. tienes que decirle a él que te Sí, sí, Sí. Jeffrey me habla como chileno ya, sí. Se le Mm, fue su acento gringo ecuatoriano. en- Y la cosa es que yo estoy triste y te juro, estoy triste y quiero comer dulce. Yo así, claro. necesito a mi mamá, quiero que me abrace mi mamá.
quiero un queque, o quiero un Mm, pastel, o un chocolate, y no lo hago. claro. Pero me viene un deseo de comer dulce cuando estoy triste y es como, no lo voy a hacer. Me voy a comer un pedazo de manzana, eh, voy a escribir, no sé, voy a procesarlo de otra manera, pero no voy a comer. Oye, Sí. interesante. Mira, no sé si eso es científico así, no lo he estudiado, Ujú. pero algo escuché hace mucho tiempo que es una costumbre adquirida. Cuando uno es Mm, chico, mm, entonces, ay, La pobrecito, nos programación. recompensan con un dulce. mm. Entonces uno, ay, estoy mal, un dulce, un premio. Entonces, Sí, em, hay que estudiar eso, ¿ah? Tal vez está estudiado, no lo he averiguado, así que tarea. sí, No interesante. sé si es Yo la creo que es emoción la que produce. programación. ¿Es Programación de programación? infancia. ¿Puede ser? Porque yo recuerdo cuando niña que hasta, no sé, ir al médico y después pues, ponían la carita feliz y un dulce. Todo un dulce. Entonces Tome. uno llegaba llorando y un dulcecito, pero no llore. Y ahí uno reprime la emoción y después Sí, viene no la llore. recompensa en comida. Recompensa en Ujú. comida. Es que es muy común, por lo menos en la cultura latina, no sé afuera, pero en la cultura latina es muy común la recompensa con comida. Mm. De hecho, Sí, hasta el postre es una recompensa, porque comete la comida y después el sí, postre. sí, sí. Ujú. Y es lo peor que hay, Eso. terminar con sabor dulce. Sí. Mm. No hay que terminar una comida con sabor dulce. Creo que tú me dijiste una vez, Chapi, no estoy chamullando, no sé, ¿eh? Pero me parece que tú me dijiste que no había que comer la fruta al final, por ejemplo. Mira, las frutas se comen lejos de las comidas. Mm, La mejor, y no mezclar. Si uno sabe mucho, sabe qué frutas combinan. Por ujú, ejemplo, ya, las frutas dulces combinan, las ácidas combinan, pero dulces y ácidas no. Pero están las semidulces y las semiácidas. Entonces, esas pueden combinar, pero como uno no sabe, ¿será semidulce? ¿Qué será? Yo lo simplifico. Coman una fruta. ujú, Ya, si quieren más, cómete dos frutas, pero es la misma. Para simplificar, ahora si quiere aprender, haga un curso de cómo mezclar fruta, pero a simple rasgo, lejos de las comidas, como un snack media mañana, un snack y fruta de la estación, porque los alimentos tienen poderes en el cuerpo para enfriar o calentar. Si estamos en invierno, si como una fruta y la fruta en general las frutas dulces enfrían el cuerpo. mm, Entonces, si es invierno, yo como un plátano que es denso y frío, ese alimento tiene un poder, una potencia calorífica en el cuerpo, que es enfriar o calentar, en frío. Y después tiene un efecto postdigestivo, que puede también, ese puede calentar o enfriar, ujú, también. Entonces, y después crea tejidos en el cuerpo. Tejidos, después uno anda friolento o muerto de calor, eso depende mucho de qué está comiendo. mm, Entonces hay que tener cuidado con las hierbas medicinales también, porque hay hierbas digestivas como manzanilla, uno puede comer, pero, pero hay hierbas medicinales. Esas hierbas medicinales tienen mucho poder en el cuerpo, hay que tener cuidado. Una persona experta tiene que mm, diagnosticar. Y en cuanto a la fruta, lejos las comidas, fruta de la estación y no mezclar. Y de postre, no se come postre, el alimento, uno tiene que comer un plato equilibrado para mi capacidad digestiva sí, y chao, no tiene por qué mezclar tanto alimento. No es sí. necesario, el cuerpo, uno tiene que comer variado durante la semana. Ujú, Ya, pero simple. Legumbres, con vegetales, con especias digestivas. Si es que tengo el fuego abajo, si es invierno. Si hay una persona que tiene mucha acidez, no tengo que comer sabor picante. Pero el tema de qué comer, qué no comer es bien largo para explicar. y es Pero personal. es, eso con las frutas, ¿ya? Ahora, fruta cocida podemos comer durante el año. En Ujú, invierno, un desayuno liviano, una fruta cocida, una manzana cocida con canela, por ejemplo.
Es un buen Qué rico. desayuno. Me quedé pensando que una vez hablaba con un iriólogo y decía que la manzana roja o verde es como la fruta universal, que se puede mezclar con cualquier fruta y no hay problema. Pero no sé qué piensas tú, ¿no? No, la manzana es de fácil digestión, Ujú. se digiere rápido. Entonces, es una fruta y como toda la fruta de digestión muy rápida. Entonces, si yo como un asado y después me como una manzana, la manzana va a fermentar. Ahora dicen que la manzana verde puede ser, pero la ciencia en el futuro va a decir qué fruta, qué no, pero en general, después de comer, una vez que uno terminó de comer, no terminar con el sabor dulce. Mm. Y Qué tampoco con difícil. algo de difícil, Sí. decís, no. De hecho, hay que terminar con algo astringente Mm, para que se cierre, para que es una señal al cerebro que terminé de comer, ahora empieza el mm, proceso digestivo. Bueno, si como con algo dulce, nunca llega la señal de que termine el proceso y ya comí, degluté, ahora empieza otro. Entonces, lo que nosotros comemos activa y desactiva muchas funciones biológicas en el cuerpo. ujú. Tampoco soy experta, muy experta en el tema, disculpando los oyentes que saben más, pero es algo que va a ir avanzando. Que Claro. lamentablemente la medicina hoy en día está enfocada a la cirugía y son excelentes cirujanos para una persona que se quiebra un pie, gente que se quema o no sé. Es muy buena la medicina moderna para la parte física, Sí. pero falta desarrollar la parte preventiva, medicina preventiva, Mm, que es que comemos y cómo comemos y todo eso tiene que desarrollarse. sí. Y como ese conocimiento está por muchos años. O sea, yo me acuerdo de mi bisabuelo, eh, él sabía mucho de alimentación saludable y mis bisabuelos, yo recuerdo teniendo 90 y tantos años y siendo muy activos, buena salud. eh, bueno, mi mamá tiene muchos más recuerdos, pero un estilo de vida muy sano, tranquilo, sin Ahí está, pues. aceleración de este mundo ahora es extremadamente acelerado, es como que estás como corriendo y eso Estamos, también influye. ahí está el problema, que la dieta es un factor nomás, no le echemos la culpa a la dieta. De hecho, antiguamente comían de todo, mezclaban fruta con verdura, mezclaban todo y estaban Mm, tranquilos. ¿Por qué? Porque estaban tranquilos. mm, Estaban, mira, se levantaban temprano, entonces iban al patio donde tenían su huerta. ¿Y qué hacía? El sol pegaba ahí a la glándula pineal y activa todo el ciclo circadiano de luz y sombra. mm, ¡Pum! Estamos de día. mm, ¡Pum! Entonces genera toda la alquimia del día. Después de la noche, a la velita con vela, no había mucha luz, no había pantalla azul. Entonces empezaba a generar la melatonina para dormir. Y dormían profundamente en la oscuridad y sin ruido, sin nada, y sin deseos, tanto deseo, tanta preocupación. Entonces el sistema nervioso estaba equilibrado entre simpático en la mañana, después parasimpático en la tarde, en los horarios correspondientes de la salida del sol y la puesta del sol. Hoy en día estamos igual que los pollos de Aristías, de fábrica. Se les pone unas luces y la gallina pone varios huevos, de mm, noche y de día. Estamos igual que mm. los salmones en el sur, con fotoperiodo se llama, luces en la jaula. Entonces estos salmones siguen creciendo Qué y terrible. en tamaño. Mm, Entonces siguen comiendo, fisiológicamente cambian y siguen creciendo y crecen grandes. Entonces nosotros los humanos estamos con fotoperiodo. Producimos 2 o 3 veces más de lo que deberíamos. Y por eso que tanto sistema nervioso alterado, tanta pelea entre las mm. personas, Sí. porque las personas están viendo las cosas más grandes de lo que son. Están escuchando cosas y está alertando peligro todo el rato. Tantas Mm, peleas entre las personas. Estamos muy, la humanidad está estresada. mm. Sí. Sí, es bueno tener esta visión de que el ser humano es eterno. Cuando tú tienes esta visión de que no eres solo esto y que cuando te mueres, fin y chao,
tú dices, bueno, esto no es nada en mi desarrollo eterno. Entonces, ¿para qué me voy a estresar tanto? Ay, Tengo que sí, tienes razón. tengo que aprender algo de esta situación, quizás tengo que desarrollar una cualidad, quizás tengo que, no sé, yo estoy pasando por algo en el cual me está como obligando a poner límites de manera firme en mi trabajo, pero me estaba estresando demasiado y decía como, pero ¿por qué me estoy estresando si esto no es nada? Es como un aprendizaje y listo. No tengo Efectiva. para qué, claro, porque tengo esta perspectiva, ¿no? Pero claro, cuando tú tienes una perspectiva muy cortoplacista, cuesta. Sí, es un tema Ujú, porque arrancar, de repente es mejor ver, ver la enseñanza que deja eso y trabajar uno mismo. Relajar el sistema nervioso, ahí viene la meditación. Yo ujú. creo que hoy en día tenemos que relajarnos con la comida y todo y meditar, Y respirar, ¿no es cierto? comer sin culpa, eso es súper Comer importante, sin encuentro. culpa, total, Sí, 80-20, 80-20. sí, qué Sí. bueno. Y Ujú, también servir. Bajaola dice que ujú, hoy en día no hay nada más dulce que el servicio. Al parecer, cuando uno sirve y la otra persona recibe la ayuda, es tan grande la gratificación para uno que cambia toda la alquimia mental. ujú. Supera, creo, a la meditación. En el futuro va a superar. Hoy Sí, en día necesitamos sí, meditar, pero si empezáramos a servir a la humanidad, vamos a, vamos a tener mucha alquimia positiva. bueno, ¿hay algo más que nos quieras decir como palabras finales? No, que sigan con su podcast maravilloso, creando Gracias, conciencia. Sí, esa es la muchas idea. gracias. Ujú, Qué nutritiva a propósito de esta conversación, nos deja pensando en muchas cosas, ¿no? ujú. Hay tantas cosas que se van desprendiendo, subtemas que se van desprendiendo de todo esto. Te Sí, agradezco también muchísimo por haber estado en este podcast y bueno, nadie tiene todas las verdades de las cosas ni sabe todo, obviamente, pero vamos en conjunto generando una incrementación en el desarrollo de la conciencia. Ese es Claro, el propósito, claro. aportar un granito de Aprendimos. arena en eso. Muchas exacto. gracias, Chaparak. Sí, Gracias a ustedes. gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Muy amables, Chao. chicas. Un Un abrazo, beso. chaito. Chao. Besitos.